Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a este servicio en línea. Qué lindo que podamos estar juntos, en unidad, conectados para escuchar la palabra del Señor. Y lo más importante es que tengamos un corazón abierto, un corazón enseñable para recibir la palabra de Dios, que en familia, que podamos juntos escudriñar las Escrituras y sobre todo que en esta mañana le podamos decir: Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida, Señor, necesito aprender de ti, ¿ok? Necesito conocerte más, necesito escucharte. Así que yo les invito, mis hermanos, que por favor inclines tu rostro, cierres tus ojitos y que juntos pongamos este tiempo en oración. Amén. Señor, mi Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida. Gracias por esta mañana, gracias Señor por la bendición que tú nos das de aprender tu palabra. Gracias Señor porque en medio de un mundo en caos, Señor, tú has sido fiel, tú estás con nosotros, siempre está tu mano proveyendo, siempre está tu mano protegiéndonos, siempre está tu resguardo, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta en este nuevo día de vida y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú guiando nuestros pasos. Danos un corazón enseñable. Quita todo distractor del medio, del ambiente, quita todo lo que quiere interferir la predicación de tu palabra. Y te pido, Señor, que ahí donde están mis hermanos, puedas tú, Señor, permitirme la atención de ellos, Padre. Te pido que tu palabra en este día sea predicada de una forma entendible, de una forma que pueda llegar hasta los corazones y sobre todo, Señor, mi Dios, que tú seas exaltado. En tu nombre santo. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, el tema de hoy lleva por título: Nada podemos hacer. ¿Cómo es esto? Sí, nada podemos hacer. Así que dígale al que tiene a la par: mi hermano, nada podemos hacer. Vamos, pero dígale fuerte: nada podemos hacer. Y te invito, por favor, que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor, póngale queso a esto. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La traducción lenguaje actual dice acá: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Quiero leerte una versión más y dice en la versión NBI: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Mira, la palabra del Señor es muy clara y dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia experiencia, en nuestras propias capacidades, sino dice: confía en el Señor, confía en Él de todo corazón, fíate de Jehová, reconócelo en todos tus caminos, confía en Él. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia de forma directa. Yo quiero hacerte notar algo. Cada vez que tú y yo compramos, se me ocurre, un electrodoméstico, compraste un refrigerador, una cocina, compraste un teléfono celular, todo electrodoméstico, todo lo maquinario, todo lo que tú adquieras, siempre viene con un manual. Obviamente que viene dentro de la caja este manual. Si es el refrigerador, viene un manual para el refrigerador, exclusivo del refrigerador. Si tú compraste un televisor, viene el manual exclusivo del televisor. Y de igual forma, si compras un celular, viene un manual exclusivo para el celular. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el manual del celular no sirve para la refrigeradora, o el manual de la refrigeradora no te sirve para la televisión. Es exclusivo para el electrodoméstico o el aparato que tú estás comprando. Ok, ahora, cada vez que compramos un electrodoméstico o algún aparatito, ¿cuál es nuestra actitud? Llegamos, estamos contentos, felices, emocionados, y lo primero que hacemos es abrir, sacar de la cajita, sacamos del empaque, dejamos de lado la caja, dejamos de lado el manual. Y de hecho, cuando tú sacas y dices y miras el manual, dices: el manual, y lo pones a un lado o lo botas. Y enseguida vamos y queremos conectar, enchufar, encender, y empezamos, sacas el control de la tele y empiezas a cambiar los canales, empiezas a mover, empiezas a tratar de descubrirlo por ti solo, cómo funciona. Claro, porque ya hemos tenido quizá en otro tiempo un televisor o un celular, y entre comillas pensamos que ya lo sabemos manipular. Sin embargo, ya cuando
dañamos algo, cuando averiamos algo, cuando arruinamos algo, decimos, ay, ya le embarré, ¿y ahora qué voy a hacer? Y rapidito corremos a buscar entre la basura o en medio de los cartones. Recién acudimos al manual. Que eso es apoyarse en la propia prudencia. Es obvio, es lógico que si viene un manual, tenemos que primero leerlo, ver cómo funciona, ver qué se hace, qué es lo que no se hace. Todo lo que se ha creado por el hombre tiene un manual. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos actuamos por impulso, pensamos o cometemos el error de que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, nos tiramos a muy aviones, a muy vivos, a muy pilas, entre comillas, y pensamos que podemos manejar las cosas de forma independiente. Lo mismo nos pasa con Dios. Somos personas que pensamos que podemos caminar solos. Somos personas que pensamos que podemos ser independientes de Dios. Mira, si no hubiera venido esta pandemia al mundo entero, quizá hoy no estarías buscando de Dios. Mucha gente ya cuando se ven aprietos dice, ay, Señor, ayúdame. Ya ahora que hemos estado en cuarentena, que no has podido salir de tu casa, ay, Señor, ayúdame porque me siento aburrido. Así sea porque ya no soportas el encierro, porque estás con tu mujer, con tu marido, qué sé yo, y no soportas esa tortura. Entonces estás orando y estás diciendo, ay, Señor, que ya pase esto. Ahí recién nos damos cuenta que ni el dinero, ni la empresa, ni el negocio, ni el conocimiento, ni la tecnología, ni la ciencia no es solución. Hoy más que nunca estamos dependiendo totalmente de Dios. Dígale al que tiene la par, dependencia de Dios, hermano. Ahora, mucha gente ya conociendo de Dios, unos conocen más, otros conocen menos. Sin embargo, son personas que emocionalmente somos muy inestables muchas veces, nos llenamos de miedos, nos llenamos de complejos, nos llenamos de temor, de angustia, de vacíos. Y ojo que estoy diciendo que ya conocemos de Dios. Y esto es lo que ofrece el mundo moderno, porque nos tiene anestesiados, nos tiene distraídos y nos aleja de lo que Dios quiere darnos a conocer, que dependemos totalmente de Dios. Entonces, es como que antes de la cuarentena, aún ya conociendo de Dios, antes de la cuarentena, es como que vivíamos en un mundo de fantasía. Es como que vivías tú tu mundo, tu realidad, tu situación, y quizás no te importaba cómo está el mundo, no te importaba cómo estaban en otros lados, no te importaba nadie. Solo te centrabas en el yo, solo te centras en tu persona. Pero lo que el mundo ofrece, lo que el mundo te distrae, lo que el mundo te tiene así como enceguecido, eso es solamente pasajero y no le prestamos atención a lo que Dios nos ofrece, que es eterno. Vamos a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante, y dice la palabra del Señor. Esto decía Jesús. Jesús decía, yo soy la vid verdadera. Cuando hablo de una vid, estoy hablando de un arbolito, ¿ok? De la vid, ¿cuál es el fruto que da? Son las uvas. Ok, entonces imagínate en eso. Y dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, diga conmigo pámpano. Pastor, ¿qué quiere decir pámpano? Pámpano quiere decir las ramas, para poderlo entender de esta forma. Y dice el Señor, todo pámpano o toda rama que en mí, en la vid, en el árbol, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando hablamos de fruto es el estilo de vida, los cambios que tú has hecho en Cristo Jesús. Piensa cómo eres en casa, piensa cómo eres tú, con qué luchas, quizá con gritos, con insultos, con malas palabras, con desórdenes emocionales. Se supone que cuando empezamos a depender de Dios, empieza a irse todo lo malo y damos fruto ¿de qué? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza o dominio propio. Eso es lo que hace la dependencia de Dios. Pero ¿qué tipo de fruto estamos dando? Porque hay fruto bueno, hay fruto malo, hay fruto rico, hay fruto amargo, hay fruto suave, hay fruto que nunca se suaviza y se queda duro. Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú? Versículo 3, y decía, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Jesús dice, permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid o en el árbol, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Claro, tú has visto o te imaginas la rama de un árbol independiente, una rama que no esté sujeta al árbol. ¿Eso cómo lo llamaríamos? Sería leña, un palo que no sirve, que solo sirve para botarlo. Y una rama así botada, una rama suelta que no está unida a un árbol, no sirve y nunca va a dar fruto. Solo piensa una rama de un árbol de aguacate o de mango. Una rama que está fuera del árbol, que está en el suelo, jamás va a dar un mango. Eso es lo que está diciendo el Señor, versículo 5. Yo soy la vid, el árbol, vosotros los pámpanos, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Obvio, todo lo que está anclado a Jesús es un fruto bueno, rico, delicioso, agradable, muy sabroso. Y dice acá, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. ¿Y qué es nada? Nada. Ok, miren, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? ¿Qué es lo que nos han enseñado siempre? Siempre desde muy pequeñitos nuestros padres nos han enseñado, nos han dicho, estudia, trabaja, así vas a tener un mejor futuro, estudia mucho, prepárate para que llegues a tener más adelante tu trabajo, tu empresa, estudia, prepárate para que tengas tus cosas, para que tengas tu matrimonio, para que tengas tu dinero. Que es lo que no está mal, pero vamos al punto clave de esto, el tú, amado hermano, tu dinero, tu casa, tus cosas. Lo que nos enseña la tradición es independencia. Por eso dicen, estudia para que seas alguien en la vida y que tengas tus cosas, tus posesiones, tu título. Y al final pensamos y decimos, son mis decisiones, es mi vida. Yo he escuchado muchachas tan independientes que les dicen a la mamá, mamá, me voy de la casa, ya soy toda una mujer, ya tengo 15 añotes. Eso se llama independencia. Yo quiero que entendamos esto. Con Dios, mientras más vamos creciendo, mientras más vamos caminando, es todo lo contrario a la independencia. Mientras más conocemos de Dios, mientras vamos avanzando en edad, debemos entender que más dependemos de Dios, es más dependencia. A mayor búsqueda de Dios, más dependencia de Dios. Mientras conocemos más al Señor, más responsabilidad con la vida, más madurez, mayor trabajo, mayor demanda, es decir, más dependencia de Dios. Vamos a definir lo que es dependencia. Yo quiero definirte lo que es depender o depender de alguien. Te defino, depender. Dice acá, vivir bajo la protección o el dominio de una persona. ¿Qué es depender? Estar sujeto a las condiciones, estar sujeto a algo o a alguien. ¿Qué es depender? Estar bajo la protección de alguien. ¿Qué es depender? Necesitar de alguien de forma vital. Eso se llama depender. Y el Señor Jesús nos dice en la Biblia, separados de mí nada pueden hacer. Si ustedes no aprenden a depender de mí, nada pueden hacer. ¿Y qué es nada? Absolutamente nada. Ahora diga conmigo dependencia. Ahora quiero definirte lo que es independencia. Es simple, independencia es falta de dependencia. ¿Qué es independencia? Libertad, autonomía, hasta cierto punto no estar dependiendo de alguien o de algo. Eso se llama independencia. Y Jesús es claro y dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y ese es el error, que nosotros pensamos que sin Dios podemos hacer las cosas bien, o pensamos que sin Dios podemos tener éxito.
Mira, yo no te estoy diciendo que la gente comete este error y dices que yo si me voy a la iglesia, entonces ya tengo que dejar de chupar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar las malas palabras y ya me vuelvo bien espiritual, aleluya, uy, Rambo, saca la bazuca, usa la manga larga. Y pensamos que es así. Mira, cuando llegamos a Cristo, nadie es perfecto. Hasta ahora, ni conociendo de Cristo, nadie somos perfectos, todos cometemos errores. Sin embargo, llegamos a Jesús y empieza un proceso de formación, empieza un proceso en donde empezamos a desechar todo lo malo y el Señor empieza a formar algo nuevo en nosotros, algo diferente. Yo he tenido casos de hermanos que han recibido a Cristo, que le han dicho, Señor, yo me rindo ante ti, y totalmente ebrios. Una ocasión un hermanito, estábamos haciendo una oración y él se arrepentía y decía, Señor, yo te necesito. Y cada vez que él hablaba conmigo y orábamos juntos, me daba unos tufos o unos turnos de licor que uno ya por poco terminaba diciendo, amén, Señor. Así pasaba. Sin embargo, empezó Dios a tocar su vida y poco a poco fue dejando el licor, dejó el cigarro, encontró fuerza. Mucha gente comete el error y dice, no, es que yo voy a ir a la iglesia solo ya cuando deje el pecado, voy a ir a la iglesia cuando ya sea una mansa paloma, cuando ya pueda vivir en santidad. Así nunca vas a llegar a Cristo, nunca vas a llegar a conocer a Dios. Dios vino a rescatar a gente imperfecta, a gente llena de defectos, a gente llena de errores, a gente llena de equivocaciones como tú y como yo, porque somos seres humanos. Pero si no nos sometemos a Dios, entonces te vas a quedar en el mundo en libertinaje, una vida desordenada, una vida confundida, una vida vacía. El momento que nos acercamos a Dios y empezamos a depender, tenemos libertad. Una cosa es libertad, libres en Cristo Jesús, libres de vicios, libres de pecado, libres de muerte, de muchas situaciones. Pero otra cosa es libertinaje. Libertinaje es lo que el mundo te ofrece, libertad es lo que Dios te ofrece. Libertad de la esclavitud, libertad de esclavitud de todo lo malo, de todo lo que te ata, de todo lo que te estanca. Pero si tú no te determinas, ojo con esto, determinación. Si tú no te determinas en someterte a Dios, en poner de tu parte, en esforzarte por escuchar la voluntad de Dios, en esforzarte por hacer los cambios necesarios para agradar a Dios, entonces no avanzas. Eso sería independencia. Si tú te determinas a buscar de Dios, entonces tienes que determinarte a depender de Dios. Como te digo, no es de la noche a la mañana, pero sí es algo que tú eliges. Tú eliges. Tú decides, así como cuando tú eliges pecar, porque nadie cae. Y es lo que la gente dice, uy, el fulanito, la fulanita, el hermanito, la hermanita cayó. Nadie cae. No es como alguien me dijo una vez, ay, pastor, yo no quería chupar, yo no quería. Y llegaron los amigos y llegó el diablo y me puso así el vaso. Y yo les decía, no, 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 no. Y yo sentía como el enemigo me ponía el vaso de licor en la boca y en una de esas el diablo me empujó, no soporté y me he puesto a beber, pastor. Cuando me di cuenta, ya estaba bien bolo o bien chumadito y ya había perdido el conocimiento. No me di cuenta. Eso es mentira, tú elegiste hacerlo. Alguien me dijo, ay, pastor, fíjese que yo ni cuenta me he dado. Y yo no sé por qué, pero aparecí en la cama de la vecina, pastor. Yo no sabía, yo ni cuenta me di. Yo dije, vecina, ¿qué me hizo? Yo no quise pecar, pastor. Eso es mentira, tú elegiste. Entonces nadie cae, uno elige. Entonces, así como hemos elegido pecar muchas veces, pues tenemos que elegir depender de Dios. Diga conmigo, dependencia de Dios. Yo me encuentro en la Biblia a un hombre llamado Moisés. Moisés, un hombre imperfecto, un hombre del pueblo hebreo, de los judíos. Y este Moisés creció en Egipto como un príncipe de Egipto, estudiado en las mejores universidades egipcias. Narra la palabra del Señor que un día salió a caminar y veía cómo un egipcio golpeaba y maltrataba a alguien de su pueblo, que era esclavo.
Y Moisés se acercó y narra la palabra que lo mató y huyó. Mira, todos hemos cometido errores. Quizá en muchos casos han asesinado de forma literal. Otros pueden decir, bueno, yo nunca he matado, pero hemos matado con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra indiferencia, con nuestra actitud mala. Hemos podido matar a alguien, hemos podido asesinar a alguien. Y vemos a Moisés que huyó, pero llegó un punto en que Dios le llamó, tuvo un encuentro con Dios. Y dice la Biblia que el Señor se le apareció en una zarza y le llamó, le hizo un llamado a Moisés a su servicio. Moisés tuvo que determinarse en seguir al Señor y le dijo, sí, Señor, amén, voy a depender de ti. Aun cuando Moisés en un principio fue incrédulo y le puso un montón de excusas, es que Señor, no puedo hablar, Señor, y parecía porqui Moisés en ese rato, y eso es así era, y era pura excusa. Porque Moisés bien que podía hablar, hermanos, y así somos nosotros, le ponemos un montón de trabas al Señor. Piensa que muchas veces te han invitado a la iglesia, te han invitado a una reunión para aprender de la palabra. Y siempre hay una excusa, decimos no puedo, no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que justo la empresa, justo la reunión, justo el negocio, justo tal cosa. Pero cuando se trata de pecar, hermanos, no importaba, nos fugábamos del colegio, pedíamos permiso en el trabajo, nos inventábamos algo, éramos tan creativos para pecar y tú lo sabes, dile al hermano que tienes a la par, acuérdate lo fichas que éramos, hermano, así dile, acuérdate lo fichitas que éramos. Entonces Moisés empieza su historia con Dios, empieza un proceso de formación. Y se enfrenta a situaciones en donde no le quedaba de otra que depender de Dios. Es como ahora el mundo, no le queda de otra que depender de Dios. Caminar con el Señor no se trata solo palabras, sino de corazón, que tu actitud lo demuestre. Y es un esfuerzo en que nosotros hacemos un compromiso para buscar al Señor. Piensa por un momento, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De cuántas cosas nos ha sacado el Señor? ¿No te parece motivo suficiente para ser gratos? ¿Cuáles cosas, pastor? Nos ha sacado del licor, nos ha sacado de los vicios, nos ha sacado del cigarro, de las drogas, de una vida de pecado, de una vida desordenada, una vida de prostitución, una vida que en realidad, si somos honestos, daba asco. ¿De dónde te sacó Dios? A mí me encanta, yo les contaba una vez, cuando era un muchachito, cuando era un niño, yo recuerdo que salí del colegio, de la escuela, era un niño de 8, 9 años y salí de la escuela, hermanos, salimos temprano a la casa. Y yo me iba caminando a la casa ese día y justo, hermanito, de ese día tenía un dolor de estómago. Sí, si alguien dice, pastor, ¿estaba con diarrea? Sí, estaba con diarrea. Y en el camino, hermanos, me empezó a rugir la panza. Yo decía, porque hay uno cuando está en esos aprietos, entonces ahí uno se acuerda de orar, Señor, ayúdame, tapóname, haz que se quite este sentir, haz que mi panza se calme. Y uno caminaba como marchista de olimpiadas, apretando todo. Pero llegó un momento, hermanos, que no me aguanté, por mucho que socava o apretaba, no logré aguantarme, hermanos, y salió, pero todo lo que tenía en la panza, creo que todo lo de meses me salió en ese instante. Tú te hubieras dado cuenta cómo me chorreaba por el pantalón. Yo solo sentía que por las piernas me bajaba un líquido y yo creo que no iba oliendo a nada agradable. De tal forma que yo llegué a mi casa llorando y estaba mi abuela en casa y me dijo, ¿qué te pasó? Yo le decía, mamita, le decía, me ganó. Y dijo, uy, ¿qué te pasó, hijito? Y mi abuela, tan linda ella, simplemente me ayudó a cambiar, me bañó, lavó mi ropa que estaba toda asquerosa, toda sucia, y con tanto amor que me bañó y me pasó el jaboncito, me pasó el champú y la ropa la dejó bien lavada y yo ya cambiado, oloroso, ya con nueva ropa. Y yo llegué y le dije, gracias mamita, le dije, y le abracé y lloraba. Pues así mismo ha hecho Dios contigo y conmigo.
¿Cuántas veces así como me pasó a mí? Porque alguien ahorita quizás está riendo y dice, pastor, qué barbaridad. Claro, solo a mí me ha pasado, a ti nunca te ha pasado. Pero acuérdate, si hablamos en lo espiritual, todos nos hemos ensuciado de esa forma. Y cuando empezamos a depender de Dios, viene el Señor, nos limpia. Él no nos rechaza por la cantidad de pecado que nosotros tenemos. Él, sin importar, mete sus manos y nos limpia, nos jabona, nos enjabona, nos pone shampoo, nos perfuma, nos da vestiduras nuevas, nos da calzado nuevo. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Pero una vez que te limpió, no seas ingrato y no te regreses a ensuciarte otra vez. Una vez que el Señor nos bañó y nos limpió, aprende a depender de Dios, porque solo en Dios podemos estar limpios, olorosos, fragantes, oliendo sabroso. En el mundo nos revolcamos en la suciedad más grande del pecado. ¿O no te vas a acordar cuando quizá los que algún día chupábamos, cómo anduvimos? ¿Qué es eso, pastor? Alguien está preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es chupar? ¿Qué es beber? ¿Qué es alcohol? ¿Qué es whisky? ¿Qué es ron? ¿Qué son las polarizadas, pastor? Claro, solo a mí me pasó. ¿No te acuerdas cuando después de estar bien embriagados hasta nos vomitábamos? Nos vomitábamos en la calle, o dormías en la calle, o hacíamos el ridículo. ¿No te acuerdas de eso? Claro, solo a mí me pasó. Entonces piensa, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y eso es lo que decía Moisés, Señor, no, yo no puedo caminar sin ti, yo no puedo ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo, Señor. Nosotros, amados hermanos, debemos aprender o entender que el momento que nos determinamos en depender de Dios, empieza una escuela de aprendizaje. Empieza una historia con Dios. A partir de ese momento entramos a depender. Es como entramos al kinder, la escuela, el colegio, la universidad. Y algún día llegas y te gradúas y eres, entre comillas, independiente. Con Dios es igual. Estamos todos los días aprendiendo, todos los días en formación. Y alguien puede decir, ¿y cuándo me gradúo en lo espiritual? Mira, hermano, hasta el día que lleguemos al reino de los cielos, no podemos graduarnos. Con Dios la enseñanza siempre, el proceso es siempre, es de continuo. Eso es lo que hace. Encontramos en Génesis a un hombre llamado Adán. Un hombre creado por Dios, Adán. Y yo quiero que leamos en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Póngale queso a esto. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, mira en todo lo que Adán dependía de Dios. En primer lugar, dependió de Dios para ser una persona y para tener vida. O sea, tú y yo existimos por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios. Tú no te creaste a ti mismo, ¿o sí? Tú no te creaste por sí solo, o tú no creaste a tus padres para que te engendraran y te trajeran a la vida. Nadie. O sea, nosotros para vivir dependemos de Dios. Veamos, versículo 8, dice lo siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué quiero decirte con esto? Adán dependió de Dios para que le entregara un hogar. Así como a ti y a mí. El hogar que tú tienes, todo es gracias a Dios. Mira dónde duermes, la camita que tienes, la almohada que tienes para reposar tu cabeza, la ropa con la cual te vistes, la fragancia, el perfume, la colonia, el microondas, la cocina, la silla, la mesa, la escoba, el polvo, el lapicero, el lápiz, el esfero, como tú quieras llamarlo, el borrador. Lo más pequeño, lo más grande que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Todo es gracias a Dios, tu título, tu carrera, tu profesión, tus dones, tus talentos, tus estudios, los zapatos, el calzoncillo, todo eso es dado por Dios. Todo es dado por Dios. Todo es de Él, todo le pertenece a Dios. Y así Dios le dio un hogar a Adán. Entonces ponle queso. Dios
hizo o le entregó a Adán un hogar. Adán dependió de Dios para tener un hogar. Versículo 9 dice acá: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiero decirte con esto? Adán dependió de Dios para alimentarse. Adán, si no era por la provisión de Dios, no comía. Y Dios creó una infinidad de árboles con diferentes frutos, tenía comida de todo, no le faltaba nada. Y es lo mismo que pasa. Aún cuando hemos sido ingratos con Dios, jamás nos ha faltado la comida. Así sea frijolitos con quesillo o con tortilla o un arroz con huevo, nunca nos ha faltado un plato de comida. Pero es un error cuando la gente dice, es que esto me lo merezco porque lo he ganado con mi trabajo, mi esfuerzo. Y cuando no entiendes eso, hasta las oraciones son vacías. Por eso es que la gente en el desayuno, almuerzo y cena empiezan: Señor, te damos gracias por los alimentos que nos vamos a servir en el nombre de Jesús, amén. Almuerzo: Señor, te damos gracias por los alimentos que nos has enviado en el nombre de Jesús, amén. En la cena: Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. No haces conciencia, te volviste una persona independiente pero mecánica, que solo repites y repites y repites, pero no estás haciendo conciencia del valor de la provisión de Dios. Mira cómo Adán, yo te dije, número 1, dependió de Dios para ser una persona, para tener vida. Número 2, te dije que Adán dependió de Dios para tener un hogar. Ahora, número 3, te digo que Adán dependió de Dios para poder alimentarse. Versículo 15, y dice acá la palabra, ponle queso a esto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué quiero decir con esto? Adán dependió de Dios para encontrar un trabajo, para no estar desocupado. Tuvo un trabajo gracias a Dios. Y es el trabajo por el cual muchas veces tú te quejas. Los jóvenes, ¿cuál es el trabajo de ellos? De los niños, de los jóvenes, de los muchachos. Su trabajo es estudiar, jugar hasta cierto punto, pero el trabajo principal es estudiar. En cambio, tu trabajo ya es llevar el sustento a la casa, tienes que cumplir con tus horas de trabajo. Sin embargo, te quejas: otra vez a trabajar, otra vez ir al colegio, otra vez verle la cara al jefe, otra vez verle la cara al compañerito que le caigo mal o que me cae mal. Pero no te das cuenta que el trabajo es una bendición. Pero eso se sostiene gracias a la dependencia en Dios. Si tú no dependes de Dios, llegas a tu trabajo y eres una persona amargada, que estás en el trabajo y pones la peor actitud y dices: ¿qué ondas vos? ¿Y qué tal con los compañeros peleando, discutiendo, con los compañeros insultándote? Y yo he escuchado gente que dice: si me votan, que me voten, no importa, pues ahí me busco otro trabajo, no me importa este trabajo, o sales por la puerta de atrás. Pero no entiendes que todo eso es gracias a Dios. Versículo 16 dice acá: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le decía el Señor. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano, hermana? Adán dependió de Dios de una forma total para saber lo que le agradaba a Dios. Si tú y yo no aprendemos a depender de Dios, tú no sabes qué es lo que le agrada o le desagrada a Dios. Entonces vives en base a tu propio criterio, tu propia prudencia. Cuando hablo de que dependemos de Dios para saber qué es lo que le agrada a nuestro Creador, a nuestro proveedor, al dueño de la vida, al que nos dio la vida, ¿cómo lo hago? Tienes que aprender a congregarte. Tienes que congregarte, hermano. Y quiero hacerte énfasis. Tienes que congregarte. Para eso están las iglesias. Para eso están los grupos en casa. Hoy que no tienes la libertad de congregarte, estás diciendo: ay, cómo me encantaría ir a la iglesia, cómo me encantaría ir al culto. Ahora sí extraño la iglesia, extraño el servicio. Y las veces que te han invitado, menospreciabas, no ibas, o ibas con mala gana, o con mala actitud, o decías: ya, que ahora se acaba esto.
Pero es en el congregarnos, cuando empezamos a congregarnos, que empezamos a estudiar la palabra, empezamos a conocer la palabra y ahí descubrimos la voluntad de Dios. Por eso te digo que es un error pensar que tengo que llegar sin mancha, sin pecado a la iglesia para agradar a Dios. No es así. Tal cual estamos, tenemos que buscar de Dios. Para eso nos congregamos. Ahí hay alguien que nos explique la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dijiste en diciembre, por ejemplo, desde el mes de enero hago la dieta? Y nunca hiciste la dieta porque te pasaste la primera semana comiendo el recalentado de diciembre. Y parece que pasan los meses y alguien dice, ay, la ropa se está encogiendo. Alguien me dijo, ay, pastor, me preocupa esta cuarentena porque la ropa en una semana se me ha encogido un montón. ¿Y cuántas veces de la misma forma has dicho, desde enero empiezo a leer la Biblia? Y empezaste el 1 de enero pretendiendo leer la Biblia, empezaste a ver Génesis 1:1, aleluya. Uy, a ver, vamos, háblame Señor. Y empezaste con los primeros versículos y empezabas, y creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y empezaste a cabecear. Porque no le entiendes, no tienes quien te explique. Pero en el congregarnos aprendemos a conocer la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que es de bienestar para mi vida. Pero yo tengo que determinarme y elegir congregarme. Eso no es negociable, por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos o como muchos tienen por costumbre. Dígale al que tiene la par, el congregarse no es negociable. Y yo te invito que cuando pase esta situación del mundo complicada, ve a la iglesia, ve al templo, congrégate, aprende de la palabra, busca de la palabra, no dejes de congregarte. Entonces, tú puedes ser una persona independiente y ahí estamos en serios líos, pero con Dios, cuando empezamos a depender de Dios, aprendemos lecciones de vida importantes para madurar, para caminar, para corregir los errores de la vida. ¿Cuántas veces dijiste, cómo me gustaría regresar en el tiempo y corregir tantas cosas, no haberme casado, o regresar en el tiempo y haberme comprado un perro en vez de marido, qué sé yo, no sé, tú lo sabes. Pero el pasado es pasado, ya no podemos hacer nada. Pero ¿qué hay de ti con respecto a tu futuro? Lo que tú vives hoy es el resultado de tus decisiones del pasado. Es la proyección de lo que elegiste en el pasado. Y lo que hoy elijas es lo que se proyectará en tu futuro. Entonces, elige bien. Elige depender de Dios. Ahora, llega un punto en que ya empiezas a conocer de Dios, empiezas a aprender de la palabra del Señor, empezamos a ser instruidos por Dios. Pero si nuestra dependencia en Dios no nos lleva a poner en práctica lo aprendido, entonces puede ser una persona que conoce mucho de Biblia y al mismo tiempo ser una persona muy ignorante, una persona muy imprudente, una persona que conoce de Dios y no le importa agradar o no. Se fue el temor a Dios, se fue el respeto a Dios, se fue el entender que Dios siempre está presente. Y nos volvemos con una actitud farisea, una actitud juzgadora y somos parte del humanismo. ¿Qué te dice el humanismo? Tú eres una buena persona y yo soy una buena persona y nos llevamos en buena onda. Yo no te hago daño, tú no me haces daño y llevamos las cosas en paz. El humanismo te habla de principios y valores sin Dios. Por eso es que hay tanta gente que dice por ahí, dice, no es necesario ser cristiano, no es necesario ser fulanito, pertenecer a tal lugar para ser una buena persona. Basta con que tú lo seas. Cosas similares. Eso es el humanismo. Sí, te hablan de caridad, te hablan de ayuda, pero son principios y valores basados en su humanismo, en ser buena onda, en llevarnos bien, pero sin Dios. No dependo de Dios, no me preocupo por aprender de Dios. Entonces eso me hace un fariseo, que estoy señalando, juzgando, mirando la astilla que tienen otros y no veo la viga que está en mi ojo. Me preocupo más por lo que hacen los demás y no pongo en práctica los cambios para mi vida en base a lo que Dios quiere. Entonces nos volvemos, entre comillas, gente adulta, madura, pero en una propia experiencia y nos hace creernos superiores a los demás. Con Cristo la dependencia en Dios es todo lo contrario. Y esto dice en Mateo 18:3.
Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Póngale queso a esto. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La versión NBI dice lo siguiente: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Traducción lenguaje actual dice: ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Mira, la independencia es la que nos dice: estudia, prepárate para que seas un adulto y que lo tengas todo y que sea tuyo. Con Cristo es diferente. Caminar con el Señor es un proceso en que pasamos de adultos a niños. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque los niños no se preocupan de la vida. Ellos están en paz. Ellos solo saben que tienen que comer. Mi hija de 3 añitos, Molly, ella no se preocupa, ella no está haciendo cuentas, no está con la calculadora, ella no dice: ay papi, tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, ay esto. No, ella solo se levanta, sabe que come, se dedica a jugar, ella vive despreocupada. Así es un niño. Los niños solo se encargan de crecer y obedecer. Los niños pelean, lloran, se pelean por los juguetes, pero en 5 minutos ya están bien otra vez, y están con abrazos y con besos. Los niños aprenden a obedecer las instrucciones de papá, a depender de papá y mamá, y también aprenden a ser corregidos por los padres. Es todo lo contrario con nosotros los adultos. Una persona independiente, una persona que no depende de Dios, vive a lo que le conviene. No le gusta ser corregido. Un adulto: no, es que yo pienso que ya lo puedo todo. Y no es así, no nos gusta ser corregidos, somos muchas veces resentidos, amargados, nos molestamos por cualquier tontería. Entonces en Cristo pasamos de un proceso de ser adultos a que volvamos a esa inocencia como la de un niño. Adultos o fuertes para decir no al pecado, y como niños para abrazar, depender de Dios, como niños para buscar el amor, el perdón, para la restauración. A un adulto se le molesta cuando se le pide compromiso. A un niño tú le dices, se me ocurre, cara de mono, y el niño solo se ríe. Pero dile a un adulto cara de mono: Dios mío santo, ya va a ver, y ahora, y ya vas a ver a la salida. Pensamos que muchas veces todo va en nuestra contra. No es así, hermanos. Miren, hermanitos, hay consecuencias si nosotros somos independientes. Tomamos malas decisiones, malas actitudes, y podemos ser tropiezo para otra persona. La dependencia en Dios es fundamental. Caminar con el Señor, amados hermanos, no es fácil. No te estoy diciendo que es un cambio total de vida y todo es perfecto. No, caminamos con el Señor, cometemos errores, tropezamos muchas veces, fallamos, sí, pero la dependencia de Dios es la que me hace a mí no alejarme de Dios jamás, porque yo entiendo que vivo por Dios, como por Dios, trabajo por Dios, me visto por Dios, duermo por Dios, puedo dormir en paz gracias a Dios. En medio de una situación como esta puedo estar en paz con Dios. Como siervos de Dios, amados hermanos, si no dependemos de Dios, nuestra vida va al fracaso. Piensa en la vida que tienes. Y muchas veces es porque somos demasiado independientes. El punto de este día es que te acerques a Dios. Tómalo en cuenta. Yo te dije y te hablé de un punto de congregarse, pero también en la oración. La oración no es igual a rezar. Rezar es repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. La oración es hablar con Dios, es hablar con Él. Y no salgas con oraciones religiosas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu gloria, que tu unción descienda sobre tu siervo, Padre. Uy, que tu palabra... No. La oración es decirle: papá, mi Señor, o dile: mi amor, mi Rey. ¿Sabes qué, Señor? Este día me levanté triste. Fíjate, Señor, que este día me siento molesto. Señor, tengo este problema. ¿Sabes qué, Señor? Estoy luchando con esta situación. Fíjate, Señor, que no soporto más. Me cae mal el fulano, me cae mal el vecino, no le soporto al jefe, me siento molesto con mi esposo, con mi esposa, es que no me hallo. Ábrele tu corazón al Señor. Y el Señor es tan lindo que te recordará la palabra de todo lo que tú has aprendido mientras te congregas, mientras lees la palabra, y el Señor te abraza y te dice: hey, tranquilo, vamos, levántate, corrige estas cosas, aprende a cambiar tu vocabulario, aprende a enmendar, aprende a pedir perdón. Pero si no dependemos de Dios, siempre nos mantendremos en orgullo, en soberbia, en altivez, en arrogancia,
en resentimiento, en rencor, en odio, en amargura, en derrota, en personas inestables. Y eso a la larga puede hacer que tú lo puedas perder todo. Todo lo que te tomó levantar por años lo puedes perder de la noche a la mañana. Quiero concluir con esto y quiero leerte una vez más Juan capítulo 15 versículo 5, y por eso es lo que el Señor Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y me encanta lo que dice el versículo 14. Y dice: vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre yo las he dado a conocer a ustedes. 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y que lleven mucho fruto, cambio de vida, amor, gozo, paz. Si antes hablabas malas palabras, pues hoy ya te esfuerzas y ya no las haces. Si antes gritabas, hoy gritas menos. Si antes eras una persona emocionalmente inestable, pues ahora ya vas aprendiendo a administrar bien tus emociones y sentimientos. Y por eso dice el versículo, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto los mando, que se amen los unos a los otros. La dependencia de Dios hace que tú y yo nos volvamos personas más amorosas de corazón. Sin amor nadie puede vivir. Tú y yo tenemos la necesidad de ser amados y poder dar amor. Pero si no dependemos de Dios, vamos a dar rencor, amargura, vamos a lastimar, vamos a herir. La dependencia de Dios es fundamental. Mis hermanos, Dios te ama mucho. Y este proceso que Dios ha traído al mundo es simple. Dios está llamando a su pueblo, a sus hijos, al mundo entero, dándose a conocer. Y nos dice: hijitos, no se me distraigan, no se me entretengan, no piensen que los bienes materiales, que la tecnología, que la ciencia, que el dinero, las posesiones es lo primordial o dependen de eso. No, el Señor nos está diciendo: ustedes dependen de mí, de nada y de nadie más. Así que, amados hermanos, recuerda que separados de Dios, separados de nuestro Señor, nada podemos hacer. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo. Gracias, Señor, porque tú siempre nos bendices, nos guías. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos enseña a depender más de ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos actuado en base a nuestra propia prudencia, a nuestro propio criterio, hemos actuado a nuestras propias fuerzas. Perdónanos si te hemos ignorado, si te hemos hecho de lado. Perdónanos, Señor, si muchas veces no te tomamos en cuenta en nuestras decisiones, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos. Perdónanos porque muchas veces actuamos a lo loco y hoy entendemos que vivimos por ti, que comemos por ti, que trabajamos por ti, que nos vestimos por ti, que dependemos de ti. Hoy entendemos, Señor Jesús, que pasamos por un proceso de ser unas personas inmaduras, de ser personas complicadas, de ser personas temerosas y pecadoras. Pasamos a ser personas redimidas, inocentes, personas puras, como un niño que te busca y que depende de ti. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y que tu palabra pueda, Señor, llevarlos a una dependencia total en ti, Señor. Y que quite, Señor, todo lo malo, todo lo que ha querido distraernos, todo sentimiento de independencia. Pues que se vaya, Señor, y que hoy más que nunca podamos abrazarnos a ti, Señor, a tu palabra. Perdónanos si hemos menospreciado las oportunidades que nos has dado de aprender de tu palabra. Perdónanos, Señor, y gracias por enseñarnos a depender de ti. Te amamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito ahí donde estás, que puedas con tu familia, que puedas darle un tiempo de oración al Señor y dile: Señor, hoy quiero depender de ti. Tú eliges. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga y que tengas un día muy bendecido, prosperado y victorioso. ¡Ánimo! Que esta situación mundial
va a pasar. Dependemos de Dios y todo estará bien. Que el Señor les bendiga. Bye bye.